de mercado, que hace que nuestra demanda se disminuya y que básicamente hace que la empresa se flojee. Entonces, en esta parte del riesgo interno debemos tener en cuenta a nuestro cliente interno, que es cada uno de los departamentos. Adicional al flujo de información, es muy importante contar con un objetivo común, que es lo que vemos en el centro, lo rojo. Si no se tiene ese objetivo común, muy probablemente se vayan a tener desacuerdos, y estos desacuerdos den lugar a que haya una mayor probabilidad de que ante un riesgo no se pueda responder de manera adecuada, ya que si se tienen diferentes áreas fragmentadas, no vamos a poder conocer de manera previa qué se puede hacer, ni vamos a tener un equipo que pueda velar por mitigar el riesgo. Entonces, a nivel interno, ¿qué es muy importante? Es muy importante tener sistemas que intercambien información actualizada y que todos sepan manejar. Adicional a eso, contar con un objetivo común que sea claro en todas las áreas y tener un equipo para mitigar el riesgo en cada una de las áreas, y a su vez un representante de ese equipo asista a un equipo global de la empresa que busque que cada una de esas áreas estén listas ante un riesgo que ocurra en otras, porque como vemos, estar interrelacionadas y lo que pasa en una afecta directamente y muy rápidamente a la otra, más en este mundo globalizado en el cual nos encontramos. Ante eso, esas son las 3 estrategias que propongo y considero son muy importantes para administrar el riesgo que es interno. Asimismo, este riesgo interno requiere claridad de información, lo cual estamos abarcando con los sistemas de flujo de información y además con una cultura en la cual se pueda intercambiar información entre las personas y no se tengan rivalidades internas, ya que estas rivalidades internas lo único que hacen es entorpecer el trabajo que se haga entre las áreas y no permite que, por ejemplo, una dificultad que se presenta normalmente entre ventas y producción, quienes los primeros quieren aumentar el flujo de demanda sin tener en cuenta la producción hasta cuándo abastece, y producción no tiene en cuenta que las ventas es lo que permite que la empresa crezca. Se puede solucionar muy fácilmente si hay una comunicación directa y una buena relación entre las personas encargadas de las áreas. Si esto no ocurre, muy difícilmente se llegará a una solución rápida a un problema que no debe parar la operación o entorpecerla en ningún momento. Por tanto, el riesgo interno es algo que una empresa realmente no debe permitir que ocurra. Si ocurre es porque no existen procesos claros para que este riesgo pueda ser mitigado. Adicional a eso, la toma de decisiones es muy importante. Cuando ocurra algún suceso que implique un riesgo, las decisiones que se toman deben ser rápidas, certeras y muy acertadas. Es por esto que el equipo que propongo entre en cada una de las áreas y luego un equipo general de área debe ser muy efectivo en sus acciones y debe ser interdisciplinar. De esta manera no se llega a que una persona con un conocimiento parcializado llegue a tomar una decisión que vaya a afectar a alguna de las otras áreas y que no vaya a ser efectiva, o que incluso pueda crear una dificultad mayor a la que ya se está presentando, lo cual a toda costa se debe evitar. Ahora bien, analizando el riesgo externo, podemos ver que está directamente relacionado con todos los clientes externos. Resalté 4 de esos clientes, hay muchos más: el gobierno, los proveedores, la recepción y el transporte. Es muy importante tener en cuenta el gobierno. Muchas empresas actualmente trabajan y hacen sus actividades sin tener en cuenta la reglamentación, y luego se encuentran con unas consecuencias bastante difíciles de sortear porque no han tenido en cuenta reglamentaciones directamente relacionadas con el ámbito en el cual operan. Entonces es muy importante, ante todo cuando uno se encuentra en una empresa, poder conocer cuál es esa reglamentación para así no sobrepasarla y tomar decisiones que estén contextualizadas. Más aún si uno va a tener una relación externa internacional, que de país a país varía demasiado la reglamentación, y cosas que son permitidas en Colombia puede que no sean permitidas en Europa. Y no solamente se limita a un tema de reglamentación, sino también a un tema cultural en el cual estaría involucrado los clientes, no solamente finales, sino también intermedios, en los cuales ciertas actitudes y ciertas prácticas que se tienen aquí no serán bien vistas en otro lugar y pueden hacer flaquear
las diferentes relaciones que se tengan con los clientes, afectando las ventas directamente y a la empresa en general. Bueno, el tema del transporte es muy importante tenerlos en cuenta los diferentes medios intermodales y que si este transporte es contratado hacia un tercero, que es una manera muy efectiva de sortear ese riesgo externo, se deben tener cláusulas, así como le tiene la empresa a la cual provee esta empresa del caso del Purate, en las cuales se sea muy claro en qué ocurre en los casos de riesgo. Aquí es muy importante también ser muy consciente en cuanto a las capacidades de la otra empresa, y ya empezamos a tratar de pronto un poco el tema ético del siguiente video. Y es que a pesar de que uno tenga unas cláusulas en las cuales interpone ciertas modalidades a otra empresa bajo las cuales debe funcionar, hay ciertos sucesos que no permiten que la empresa opere, y que uno debe ser consciente en qué momento realmente esas cláusulas son efectivas y en qué momento se vuelven inclusive injustas y simplemente impositorias y derrochadoras. En cuanto al tema de la recepción, es muy importante tener en cuenta que está ligado con el transporte. La recepción entonces depende de qué medio estemos usando y hacia dónde nos estemos dirigiendo. En el caso hay un problema grande con la recepción, y es que nos quedamos sin el puerto en Estados Unidos que nos pueda proveer el Purate. Siendo así, no tenemos cómo llevar al cliente final su producto para que pueda clarificar las hojas de papel que comercializan en el mercado. Entonces, ante eso es muy importante que en el tema de transporte y recepción se tengan varias opciones. ¿Qué ocurre si el medio de transporte A no funciona? ¿Cuál sería el medio de transporte B, C o D, inclusive E? ¿Y qué ocurre si todos estos no funcionan? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos incluir esto en los contratos con los clientes para que ellos sean conscientes de que existen ciertas situaciones bajo las cuales la empresa, por más de que haga esfuerzos, no podrá llegar a una solución, y qué se puede hacer ante esas situaciones? Esas situaciones existen, no se puede hacer nada al respecto. En cuanto a los proveedores, es exactamente lo mismo. Curarse con contratos que tengan acuerdos pues claros en cuanto a qué debe ocurrir con ellos, y tener asimismo una gama de proveedores aprobados para poder tener varias opciones de abastecimiento. Unas relaciones estrechas con estos proveedores son muy importantes, porque el beneficio va en dos vías, es un gana y gana. Entonces, si en algún momento el proveedor no puede responder y nosotros no podemos hacerlo ante ellos, pues habrán soluciones que se puedan llegar y no se convertirá esto en un caos. Entonces, las relaciones estrechas muy importantes, igual que los sistemas interconectados, para poder saber el proveedor cuando le ocurra algo de forma inmediata, qué podemos entonces entrar nosotros a hacer, y el proveedor conocer de nosotros cuáles son nuestros requerimientos para así mismo actuar. Identificar responsables es indispensable en esta parte y también en la parte interna, porque así podremos saber con quién debemos estrechar la relación y a quién debemos acudir ante la ocurrencia de ciertos tipos de riesgos. Habrá riesgos que sí podamos identificar y otros que no, ya los veremos en la parte de abajo de este mapa. Y el tema de acuerdos contractuales, ya lo hablamos, que es muy importante para poderse vedar de todos esos riesgos que existen. Es entonces que para el riesgo externo encuentro tres cosas muy importantes, que son las relaciones sólidas, los procesos transversales y los equipos de conjunto. Las relaciones sólidas ya quedó tratada. Los procesos transversales refieren a procesos que involucren a otras empresas en nuestros procesos propios, y ver cómo los procesos de las otras empresas, incluso nuestros procesos, pueden acoplarse entre sí. Si es necesario hacer cambios en los procesos internos, también se debe ser muy flexible al respecto, ya que esto llevará a un mejor manejo de la supply chain, que como vemos interrelaciona el tema externo con el tema interno, y que nos lleva a poder suplir la demanda del cliente final, que es lo que queremos finalmente en un tema logístico: poder llegar a ese cliente de una manera oportuna, con un producto adecuado y sin ningún contratiempo. Y en el equipo conjunto refiere un poco lo que se hablaba de las relaciones estrechas. Es muy importante entonces tener esas relaciones de equipo con los demás, y considerar que los clientes externos, más allá de una sencilla empresa, son parte del equipo interno. Al igual que nos preocupamos por defender ese cliente interno y por ver que todo salga bien con ellos, y pues lo consideramos como la parte más sencilla,
también debemos encontrar que hay un equipo conjunto fuera que está a nuestra disposición para cumplir con los requerimientos. Ahora vamos a ver el riesgo inesperado y el riesgo que es controlable. Iniciemos por el riesgo que es controlable. Para el riesgo controlable, identifico que se deben tener tres cosas muy claras, que son planes claros, un ciclo PHBA y una identificación de riesgos. En los planes claros se refiere a que se sepa qué se debe hacer cuando ocurra un riesgo. Hay muchísimos, los riesgos controlables son muy sencillos de pensar. En esto nos puede ayudar mucho personas que sean un poco pesimistas al respecto y quienes nos pueden ayudar a identificar esos riesgos. De esta identificación de riesgos y de los responsables que haya por áreas para esos riesgos, podremos llevar a cabo los planes claros. Una vez se tenga eso presente, se debe llevar a cabo un PHBA para seguir mejorando los diferentes procesos que se implementen ante los riesgos, porque los riesgos cambian día a día. El riesgo que se tenía hace 10 años no es el mismo riesgo de hoy. Muy probablemente hace 10 años era aceptable que una materia prima se demorara meses en llegar de un lugar a otro, mientras que ahora es inconcebible que se demore más de unas pocas semanas. Ahora, cuando nos vamos al riesgo inesperado o el no controlable, tenemos también tres cosas muy importantes, y es la disponibilidad de todas las áreas, los planes de ejecución y transmitir el riesgo. El transmitir el riesgo es una estrategia que se puede considerar en temas de pólizas, en temas de cláusulas contractuales, en temas de buscar terceros. Y de hecho muchas empresas se motivan a hacerlo, ya que el riesgo inesperado y no controlable pues es muy difícil de identificar, y ante la ocurrencia de esto, qué mejor que tener a alguien que nos pueda responder por lo mismo. Pero aquí también entra un tema ético que analizaremos en el siguiente video. En cuanto a los planes de ejecución, debido a que no podemos identificar como tal los riesgos como lo hicimos en estos riesgos de acá y determinar responsables por áreas, entonces necesitamos tener un plan de ejecución. ¿Qué mejor plan que poder tener un equipo en cada área y un equipo global que pueda responder ante cualquiera de esos riesgos? Es un plan muy adecuado que requiere además también de ciertas tareas y de responsables por áreas. Es muy sencillo de esta manera, entonces, cuando ocurre el riesgo, saber a quién debemos acudir al menos. Tal vez no qué se debe hacer, eso es más difícil, pero para eso se tiene ya al menos un plan y un equipo interdisciplinar que pueda pensar de una manera acorde y contextualizada para poder llegar a una solución adecuada. Y en la disponibilidad de todas las áreas es que ante un riesgo las áreas deben ser muy conscientes de que se está en un estado crítico y que las prioridades cambian, y que es muy importante entrar en función de poder solucionar este problema. Si debemos acomodarnos, si debemos cambiar nuestro procedimiento principal por algún tiempo mientras se sortean los problemas, lo que menos se necesita por parte de las personas que pertenecen a las diferentes áreas son quejas o dificultades o imposiciones o no actitudes en pro de solucionar el problema, sino por el contrario, de resaltar las dificultades. Entonces las áreas deben ser muy flexibles cuando se presenten este tipo de riesgos, y eso debe quedar muy claro desde la misma cultura organizacional de la empresa. Si esto no ocurre desde la cultura organizacional, se presentarán situaciones como personas que no desean cambiar sus labores diarias o que desean quedarse en su zona de confort y no les interesa y no les importa que otra de las áreas de la empresa esté enfrentando una dificultad que podría inclusive llegarles a afectar a ellos, ya que todas las áreas están interrelacionadas. Entonces eso es muy importante, desde los altos mandos se vaya difundiendo una cultura organizacional en pro de la ayuda y la cooperación mutua entre áreas. ¿Qué puede ser algo inesperado? Un desastre natural, una guerra civil, enfermedades raras. Esto no tendremos cómo determinar en qué momento se llegue, y a pesar de que determinemos que la probabilidad es muy baja en el momento en que ocurra, pues debemos tener un plan, porque son cosas que tienen unos altos impactos y ante los cuales nuestro poder de influencia son muy pocos. ¿Qué podremos hacer como una empresa ante un desastre natural? Absolutamente nada. Ante una guerra civil, mucho menos, como lo que está ocurriendo ahorita en Europa. Ante enfermedades raras tampoco, más allá de invertir en investigación y rezar porque se encuentren diferentes curas, no podremos hacer mucho. O sea que control como una empresa, como individuos, incluso como sociedad humana, no tenemos sobre este tipo de cosas, no podemos hacer nada al respecto.
Y me faltó mencionar acá cuáles serían los controlables: faltas de piezas, daño de máquinas, incapacidades de alguna persona. Estos